Hola, muy buenos días. Soy Saúl Bayón. Bueno, hoy vengo a hablaros un poco del objetivo de este webinar es proponeros soluciones desde Prodware para abordar con la mejor manera posible y afrontar estos desafíos en mayúsculas, en verdad, si nos dedicamos o en parte de nuestro negocio es vender a las grandes superficies. Reservaremos un ratito al final de la sesión para si me queréis lanzar alguna preguntilla, etc. Bueno, pues vamos con una agenda, situación del sector de la distribución en España e influencia en las cadenas comerciales. Continuaremos con necesidades funcionales en la gestión interna para la distribución a través de cadenas comerciales, tarifas y descuentos avanzados, plantillas de negociación, conceptos atípicos dentro y fuera de factura, tramos de escalado, atípicos condicionados y rappels, informe de seguimiento, control de los cargos devengados, liquidación de atípicos por periodo, simulación de las condiciones de negociación del siguiente periodo y terminaremos por intercambio de mensajes EDI con las cadenas comerciales. Bueno, no quería dejar pasar cómo está el mercado. En realidad, a los españoles, digamos que nos encanta comprar en los supermercados. Así es como está un top 7 actualmente distribuido en cuotas. Entonces, bueno, sin llegar a decir ninguna marca, este es el aspecto, no tiene tendencia a cambiar. Sí que es verdad que si os muestro una comparativa de los 2 últimos años y medio, bueno, hay algunas cadenas que crecen, otras que decrecen. Sí que es verdad que desde el año 2020 sabemos que el delivery viene fuerte, pero actualmente no como para entrar en un top 7 como os estoy mostrando, ¿vale? Bien, pues vamos a la línea, que diría el otro. Si ya no es fácil crear un buen producto, ya no es fácil venderlo, en cuanto entramos en la distribución a través de cadenas comerciales, todo se complica muchísimo más. Primeramente, hay una gestión interna en la que debemos identificar a todos los entes, un ente cadena padre que tiene muchas subcadenas, que también tienen hijos con plataformas de recepción, etcétera, etcétera. Dentro de esas plataformas con centros comerciales hay departamentos, lineales. Bueno, se complica enormemente, pero bueno, en principio nosotros desde Prodware todo ese trámite para fichas de cliente, dimensión, etcétera, se recoge, es posible recoger y es posible tener una estadística de cada uno de los entes hasta el máximo de los detalles, ¿vale? Hablamos a partir de aquí de qué es lo que debemos controlar y qué es lo que tenemos que poner encima de la mesa cuando queremos trabajar con las cadenas comerciales. Por ir a lo más sencillo, entre muchísimas comillas, tarifas y descuentos. Hay que marcar un precio, luego veremos si por cajas y por piezas y por kilo. Bueno, esto ya es una cuestión más detallista. Descuentos. También se puede ir a complicarse y nos complican la vida en el tema de los descuentos. Y, por supuesto, un tema que no podemos dejar escapar y que con todas las cadenas comerciales hay que tratar es el tema de las plantillas de negociación, plantillas de atípicos, rappels, como lo queramos llamar, ¿vale? A partir de aquí surge, como veis ahí abajo en la gráfica, comunicación. Hay que comunicarse con las cadenas comerciales y esa comunicación también nos exige que sea a través de la plataforma, de un lenguaje de comunicación especial
y por el que también nos toca entrar en caso de que queramos hacer negocios con estas cadenas comerciales. Vale, pues como el volumen y esta gráfica solo podría estar representando a una cadena, pero si en lugar de tener una cadena tenemos 10 cadenas comerciales con las que trabajamos, pues de verdad que se complica ya no solo el día a día, ya no solo el tema de la gestión de las tarifas y los descuentos por periodo, por condiciones, etcétera, sino que tenemos que esperar que esas plantillas de atípicos, esas negociaciones fuera de factura, generen también cargos, ya sea a través de abonos de venta iniciados por nosotros o cargos en facturas de compra que nos gestionan, que nos generan las propias cadenas, pues que hay que controlar, porque si no, al cabo del año no seríamos capaces de, vamos a decir, saber si el producto está vendido dentro del coste que nosotros estimamos que hay que venderlo. ¿Vale? Bien, pues desde Prodware, ¿qué os ofrecemos? Y aquí entramos con algún ejemplillo, con capturas, etc. Vamos a empezar por lo sencillo. Agregamos pinceladas a un estándar, ¿vale? No nos salimos de ahí, es decir, no modificamos el corazón de Business Central, lo que hacemos es agregar cositas para facilitar la vida. Vale, pues por un lado, agregar precios de venta en pieza. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que vendemos un producto de precio no variable, es decir, de precio fijo, da igual, conservas, cajas de galletas, quesos, cuñas a peso fijo, lo que queramos, cabe la posibilidad de que el estándar nos ofrezca el precio venta, es decir, esto no hay condición para un grupo, para un cliente y un producto, un grupo de productos, etcétera, tener un precio de venta, ¿vale? Pero para facilitar la entrada de la información, habilitamos un precio venta pieza, para que incluso en la factura del cliente, para no tenerlo que calcular, mostremos las dos informaciones. Facilitamos también que si el producto a vender es la caja, que tiene mucho que ver con tener las listas de materiales, fabricación de la caja, etcétera, o sea, no vender piezas. Tenemos información del compuesto por número de piezas, etcétera, con lo cual facilitamos la vida al usuario en este aspecto. Otro campo que tiene mucho que ver con este módulo nuestro de alimentación es el precio de venta kilo. Nos basamos primeramente en que hay productos que se venden en kilos y que es necesario tener una doble unidad de medida, es decir, un doble conteo. Quiero saber cuántas unidades he sacado de mi producto, pero luego resulta que lo facturo en kilos. Con lo cual, a la hora de tener las dos estadísticas, cuánto es el coste-precio unidad, pero cuánto es el precio-coste kilo y cuánto es el beneficio por unidad, pero por supuesto, todo aquel que lo trata en kilos siempre quiere saber el beneficio por kilo, perdón. Pues agregamos un campo en el que podemos alimentar ya no solo el precio por unidad, sino el precio venta por kilo. ¿Vale? El importe, por supuesto, en la mayoría de las ocasiones cuando vendemos por kilo es porque vendemos a peso variable, ¿vale? Pero sí que ofrecemos un campo informativo en el que podemos indicar que si un producto tiene una teoría de peso, si vendido en piezas y vendido en kilos, en realidad sumarían el mismo importe. Bien. Sobre descuentos, sobre los descuentos estándar de Business Central, lo que agregamos
es un descuento por importe. No existe la posibilidad en Business Central de agregar descuentos de ningún tipo por un importe fijo. Todo es basado en tantos por ciento. Pero sí que hay cadenas que exigen que se les aplique un descuento en importe y además se reflejen sus facturas. Entonces, esto, si no es dinámico, es decir, si no fuera a mano, en muchas de las ocasiones en Business Central no seríamos capaces de predeterminarlo. Los porcentajes siempre van en base a importes, entonces sería difícil determinar un descuento fijo en un importe encubierto. ¿Vale? La segunda funcionalidad que agregamos sobre los descuentos es poder agregar descuentos en cascada, es decir, sobre el descuento estándar TBC, poder agregar nuevos niveles. No, esto no quiere decir que BC no tenga la posibilidad de decir, oye, si el cliente me exige un 10 por 5, es decir, en cascada, pues yo le pongo 14,5. Pero ¿y si el cliente lo que quiere ver es ese desglose de descuentos? ¿Y si el cliente no permite que se le mande un 14,5, sino que lo que quiere ver es un 10 y un 5? Pues tendríamos un problema. No seríamos capaces de, con el estándar de Business Central, representar este tipo de descuento. Bueno, pues agregamos unos descuentos avanzados. Esto sí que se sale totalmente del estándar. Es un agregado con nueva funcionalidad en la que sobre el estándar DBC, descuentos estándar CBC, podemos agregar niveles, ya sea en cascada o no. Eso es a elección opcional. Y a partir de ahí, sobre los descuentos avanzados, seguir agregando niveles. Ya sea, como os muestro en el ejemplo, sobre el mismo nivel de descuento avanzado o agregando nuevas líneas sobre la misma fecha. Cosa que tampoco permite el estándar. El estándar solo recoge un determinado descuento en una determinada fecha si coincidieran por una promoción dos descuentos. Él selecciona en base a unas opciones que tiene el estándar DBC, lo mismo que hace con las tarifas, pero no permite agregar descuentos para luego poderlos pintar tanto a nivel línea de factura como a nivel impreso de factura o EDI, ¿vale? Como hemos hablado con anterioridad. Bien, bueno, aquí ponemos un punto y seguido y hablamos de las plantillas de negociación. Las plantillas de negociación, como decíamos antes, a la hora de entrar a vender, a que una cadena, una superficie nos distribuya nuestro producto, digamos que ponen unas condiciones. No son unas condiciones ya no solo en tarifa y descuentos, como hemos visto hasta el momento, sino que además dicen, bueno, yo te ofrezco unos servicios, son ventajosísimos. Te ofrezco unos servicios en los que evidentemente te voy a pasar un cargo, ¿no? Y entonces, bueno, les vamos a negociar, nos vamos a sentar a principio de año y vamos a negociar en qué periodos, con qué factores, con qué condiciones, te aplico qué cosas. Vale. Esta solución, en caso de que quisiéramos tener algo parecido en BC, no tenemos más que hacer piruetas de todo tipo, pero de todo tipo con las facturas o los abonos de venta, facturas de compra o abonos de venta, cuentas, dimensiones, etcétera, etcétera. Y todo eso, en ningún caso, ni parecido, lo tendríamos agrupado. Con lo cual nos tocaría llevar de algún modo algún Excel en el que por cadena
con esas condiciones, bueno, ir introduciendo lo que nos van cargando y comparando con lo que en su día negociamos, ¿vale? Para ver si realmente lo que nos van cargando está dentro de lo estipulado, dentro de lo que negociamos a principio de año, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿nosotros qué ofrecemos? Generar una plantilla con un periodo, ya sea anual o trimestral, como se haya negociado, con unos conceptos diatípicos, tenéis ahí algunos ejemplos abajo, ¿vale? En el que podéis ver, oye, pues unas estadísticas a derecha, luego iremos paso a paso, y luego unos escalados o condiciones, ¿vale? Con sus factores a aplicar en cada uno de ellos. Como decíamos, primero, acotar fechas. Es fundamental porque luego a la hora de hacer los cargos, cuando nos venga una factura de compra, esas fechas de devengo, que luego os indicaré cómo se imputan, estarán dentro de una acotación de plantillas. Estas plantillas, evidentemente, pueden ir asignadas a uno o n clientes de venta o de facturación, porque el tipo de cliente a asignar la plantilla también es opcional, ¿vale? Pero bueno, depende mucho de lo que hablamos al principio, la jerarquía de cadenas, subcadenas, centros comerciales, plataformas lineales, bueno, todo un poco de eso, pero en realidad es todo configurable, ¿vale? Entonces, acotar unas fechas. Importante, desde el primer momento hablábamos de conceptos diatípicos. ¿Sobre qué conceptos nos van a aplicar esos cargos? Hay que tener en cuenta que este módulo no solo vale para recoger todo lo que nos cargan o abonamos en venta, sino para imputar también con concepto, que esto ya lo permite BC. BC también permite hacer descuentos en factura, pero no con un concepto, no estudiable. No podríamos hacer un análisis fácil de todos los descuentos que hemos ido aplicando en cabecera de factura a estos clientes con los que estamos trabajando. Entonces, con este módulo lo que pretendemos es que se introduzca también estos conceptos de descuentos dentro de factura, pero en cabecera. Los descuentos en línea ya lo hemos hablado antes, ¿vale? Con conceptos de atípico. Bien, pues habría que dar de alta de forma genérica. Tenemos 10 cadenas con unos conceptos, quizá cada cadena lo llame de una manera, pues vamos dando de alta todos los conceptos de forma genérica, les damos una descripción, dependiendo de si va a haber cargos realizados por cliente proveedor, en este caso, porque nos hará cargos de servicios, como hablábamos antes, pues se imputarán a la cuenta de compras, y si hacemos abonos se imputarán a la cuenta de ventas, y en caso de conceptos de atípico en factura se imputará contra la cuenta contable que aquí tengamos configurada. Veis un concepto de tipo descuento EDI que también tiene que ver con lo que hablaremos posteriormente. Pues una vez que me he creado la plantilla, tengo las fechas acotadas, una descripción, etcétera, lo que tengo que hacer es en cada una de las cadenas dar de alta, por supuesto, los conceptos que hemos negociado, marcando, en este caso, si van dentro o fuera de factura, qué tipo de devengo es decir, si va a ser un porcentaje del importe de las ventas, si va a ser un importe por cada kilo facturado, si va a ser un importe global en el periodo. Es decir, al cabo del año por merchandising te voy a cargar 1.000 euros. Pues ese sería el tipo de importe por periodo. ¿Vale? Entonces, damos de alta y una vez conformada la plantilla, todo se inicializa a cero, tanto
la estadística por cada uno de los conceptos como la estadística global de toda la plantilla. ¿Esto qué nos está permitiendo? Estudiar sin ningún tipo de pirueta qué es lo que nos está cargando cada una de las cadenas por las plantillas que hemos negociado al inicio del periodo, y tenerlo todo agrupado y de un vistazo poder ver si estamos dentro de unos parámetros o no. ¿Vale? A posteriori, sobre la plantilla y sus conceptos, hay que definir, por supuesto, qué condicionantes y qué factores hay que aplicar. Si no hiciéramos nada de lo que hablábamos antes, vale, pues tenemos unos conceptos, pero todo iría global. Ahora mismo no se ha definido dónde y cuándo hay que aplicar. Entonces, ¿qué permitimos? Pues permitimos sobre cada uno de los conceptos de atípico agregar factores que pueden ser escalados o no, es decir, con rangos, pues a partir de 1.000 euros va con este factor, a partir de 10.000 euros va con este otro factor, a partir de 30.000 euros va con este otro factor, pero a mayores, durante el primer trimestre es esto, durante el segundo trimestre es esto otro. Y a mayores, condicionantes por producto, cliente, familia y marca de productos. ¿Vale? Todo esto, las marcas son filtros, las familias son filtros, es decir, para todas estas marcas se aplica esto, para todas estas familias se aplica esto. ¿Vale? Entonces, configurar si va dentro o fuera de factura, si tiene rangos de aplicación por importes o por kilos vendidos. Si, ¿cuáles son el factor de aplicación? Si pues es un 1%, un 3%, un 5% o directamente son 3.000 euros. ¿Vale? A partir de ahí es decir qué condicionantes, como decíamos, qué condicionantes hay que recoger para supuestamente aplicar ese elemento. ¿Vale? Una estadística por cada uno de los escalados, es decir, ya no solo por cada uno de los conceptos, es que cada escalado también nos permitiría tener una estadística, cada rango, cada fecha, cada filtro sobre clientes o sobre marcas, etcétera, nos permitiría tener una estadística. Muy importante también en la aplicación en cascada, es decir, ¿y si tuviéramos varios descuentos en factura? O si hay varios descuentos en factura y son en cascada, es muy importante decir, ¿vale?, cuál va antes y cuál va después, porque puede haber diferencias en el cálculo, ¿vale? Más cositas. A pesar de que tenemos pantallas en la solución para una estadística global en la pantalla de la plantilla, una estadística por cada concepto, una estadística por cada escalado, incluso una estadística global por todos los escalados de un concepto, pues si hubiese algún usuario que por X motivo no accediera, a veces si se quisiera expandir o un informe para todos los usuarios en un determinado momento, pues lo que se hace es imprimir un informe que mostraría las mismas estadísticas que lo que muestra la propia solución en PC, por supuesto. ¿Vale? Como decíamos, una estadística por cada uno de los conceptos, en la que antes lo veíais inicializado y ahora veis unos importes de venta, unos kilos vendidos, unos pesos brutos de venta y a partir de aquí un importe atípico en factura que solo se inicializa cuando el concepto es en factura, ¿vale? Y unos importes de vengados, porque en base a si es por porcentaje
o es en un importe periodo, hubiésemos configurado en los escalados. ¿Vale? Pues un 1% de lo que vendí es el importe que supuestamente me deberían de cargar. ¿Qué es lo que me han cargado hasta ahora? 1.153 euros. ¿Qué debería de esperar? 1.213. Como os decía, la estadística global de qué es lo que he ido cargando en factura, en este caso aproximadamente 6.000 euros, y en este caso veis ejemplos en los que nos hemos pasado a posta para decir, oye, pues me tenía que haber cargado aproximadamente 2.366, un 1% de las ventas, y me ha cargado 2.508,39, con lo cual se ha excedido en 141 euros en dos de los conceptos. Incluso en este caso, la cadena comercial se ha excedido por 2.000 euros en uno de los conceptos. Con lo cual podríamos reclamarle, es entre comillas, fácil de reclamar a una cadena que si se han negociado estos términos, porque nos están cargando con otros. Bien. Quería poneros un ejemplo de cómo, o de que se muestra evidentemente, ¿vale? Cuando despliego los importes de venta, esto es Business Central, ¿vale? Una demo, ¿vale? Pues todas las facturas o albaranes de venta, ¿vale? Con kilos vendidos, con peso bruto en ventas, unos importes negociados con escalados en línea, como veíamos. Oye, pues un escalado en línea, 3.300 euros, este es el factor, va en importe, ¿vale? Y ahora nos han cargado 1.000 euros, ¿vale? Esos 1.000 euros que nos han cargado, ¿vale? Son por una factura de compra, ahora veremos un ejemplo, ¿vale? Y el importe pendiente de cargar son 2.300 euros. Más o menos nos han cargado ya el 30% de lo que habíamos negociado, ¿vale? Vale. Volviendo a las slides, ¿cómo hacemos el cargo? ¿Cómo representamos en BC el cargo de estos conceptos sin que haya cuentas contables seleccionadas por el usuario de por medio? Relativamente sencillo. Yo genero una factura de compra para un determinado proveedor, es exactamente lo mismo. Con un abono de venta, seleccionaría un cliente y elegiría el cliente. Por debajo, evidentemente, el proveedor y el cliente están asociados. El cliente es el que tiene asociada la plantilla y lo que puedo hacer es seleccionar conceptos únicamente de la plantilla que el cliente tiene asociados. Bien, pues una vez que veo la factura que me está cargando el proveedor cliente por los servicios que hemos negociado, doy de alta el concepto. Importantísimo, seleccionar fecha de vengo, lo mencionaba anteriormente. Es muy probable, yo he visto casos de hechos y derechos donde en enero de 2025, por ejemplo, nos podrían estar cargando todavía conceptos de atípico de la plantilla de 2024. Entonces, todos estos cargos tienen que ir a la estadística de 2024, con lo cual importantísimo indicar la fecha de vengo. Y ya no solo eso, hemos hablado de que determinadas condiciones y factores se aplican en base a una fecha. Si esta fecha no la ponemos bien o incluso el proveedor no la pone bien en los rangos y en los escalados, tendremos estadísticas con desvíos. Pero bueno, nos permitirá estudiar eso, ¿vale? Automáticamente, como decíamos, como a los conceptos les asigno una cuenta, automáticamente el sistema me asigna la cuenta contable y lo único que tengo que hacer es poner el importe del concepto que me están cargando. Con este registro
lo que obtengo es lo que decíamos antes, unos datos cargados sobre la plantilla de atípicos para poder estudiar la estadística y analizar si finalmente lo negociado y lo que me están cargando durante el periodo es correcto, ¿vale? Sí, igual. Bien, pues hasta aquí vamos a decir el control de lo que pasa en la realidad. Bien. Y ofrecemos incluso otra solución a mayores dentro de las plantillas de atípicos, y es la simulación. ¿Qué es la simulación? ¿Qué ofrece la solución? Bien, pues ofrece que si yo estoy en el año 2025 y me vuelvo a sentar con la cadena comercial y, bueno, cambian los conceptos, cambian los escalados, cambian los factores, las condiciones, ¿cómo sé que lo que me están proponiendo lo puedo asumir? ¿Cómo sé bueno, pues que puedo ir adelante con esta negociación? Bueno, pues una de dos, nos queda levantar un dedo y ver por dónde sopla el aire o bueno, lanzar una plantilla de simulación, generar los conceptos que estamos negociando, ¿vale? Generar los nuevos escalados, los nuevos factores y los nuevos condicionantes, y a partir de ahí calcular una plantilla de simulación con las ventas del año 2024. Lo podríamos hacer con otros años, es decir, nos podríamos crear plantillas de simulación trayéndonos ventas de más años. Bueno, lo lógico es traernos las del año anterior, nos traería los importes vendidos, los kilos vendidos, ¿vale? Y sobre esto nos generaría una estadística, evidentemente todo pendiente de cargar, pero nos generaría una estadística para saber qué es lo que nos cargarían en base a esos importes y a esos kilos vendidos, ¿vale? Con lo cual tenemos la posibilidad de ir a una negociación por lo menos con algo en la mano, no con las manos atrás y a ver qué me depara el año. Se puede llegar a vender más o menos, pero por lo menos tener, ¿vale? un dato que poder discutir. Bien. Punto y aparte, dejamos atrás descuentos, tarifas, toda la parte de plantillas de atípicos y de negociación, etcétera, ¿vale? Y nos centramos un poco en el EDI. Bueno, quizás no puedo estar más cercano a ningún otro proyecto que no sea este. Un proyecto de EDI lo comencé yo en el año 2005 y todavía no me he conseguido deshacer de todo este tipo de comunicaciones. Bueno, ¿qué es? Lo sabemos todos, en realidad es un lenguaje, EDIFACT es un lenguaje que las cadenas comerciales nos exigen por comodidad tener que sea su canal, que sea el canal de comunicación entre ellos y nosotros, y entonces a partir de ahí pueden exigir, bueno, muchos tipos de comunicación, desde que yo te paso un pedido de venta hasta que quiero recibir el estado de fabricación o de expedición de la mercancía que te solicita. Entonces, en aquella época, hace 20 años, bueno, pues incluso había servidores EDI físicos en alguna instalación para poder subir estos mensajes. Ahora ya no tiene nada que ver, son ficheros de texto, pero ya son FTP, web services, bueno, todo ha cambiado mucho. Pero bueno, al final estamos hablando de ese canal de comunicación. Nosotros no utilizamos lenguaje EDIFACT, nos basamos en interface de bueno, lo que consideramos dos de los más grandes proveedores de esta traducción en España. Y bueno, sin más, lo que hacemos es
La cadena comercial pasa un mensaje desde su ERP, llega a una estación EDI, lo traduce, ese proveedor EDI lo traduce a la interface que ha pactado con nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros desde Business Central? Autotraducimos, vamos a decir que interpretamos los mensajes y generamos cosas. No solo un documento o un pedido de venta. Podemos generar otro tipo de operaciones. Podemos actualizar, por ejemplo, la cantidad que ha recibido el cliente y, por tanto, hay que rectificar, porque nosotros en el Albarán poníamos 1.000 kilos y cuando lo recibe la cadena comercial dice que son 990, nos manda un RKDV, nosotros lo interpretamos, entonces ya no puedo facturar 1.000, sino 990. Bueno, generamos todo aquello que nosotros como proveedor de estas cadenas comerciales necesitamos interpretar. A partir de aquí, bueno, pues por ejemplo, en un ejemplo relativamente sencillo, la cadena comercial nos manda un pedido, nosotros generamos el documento, se hace toda la parte logística o fabricación, se genera un albarán y la cadena comercial obliga a que el albarán le llegue a través de este sistema. Bueno, pues nosotros lo mismo, generamos el fichero en base a la interface pactada con el proveedor de EDI que hayamos contratado, ellos lo interpretan y le llega a la cadena comercial, llega la mercancía, por ejemplo, nos devuelve un RKDV para decirnos todo está bien, no hay que rectificar X cosas, nosotros automáticamente rectificaríamos o no en base a esa información y finalmente facturaríamos y nada más que se genera esa factura sin que el usuario intervenga, se genera de nuevo, eso esto es opcional, por supuesto, no tiene por qué ser en el acto, esto podría generarlo un usuario, por supuesto, pero en principio puede ser opcional que suba directamente y no nos tengamos que preocupar, y a partir de ahí le llegaría a la cadena comercial para poderlo interpretar y comunicación zanjada. Pero como os digo, hay decenas de mensajes para todo tipo de operaciones y todo tipo de comunicaciones. ¿Vale? Bueno, un ejemplo sencillo, quería mostraros algo físico, digamos, algo que pudierais ver que tiene datos sobre la comunicación EDI, ¿vale? Y por mi parte, nada más. He llegado al turno de preguntas, espero que os haya gustado y a partir de aquí quedo en la escucha de lo que me digáis. Me pregunta Emilio, buenos días, ¿cómo gestionáis la retroactividad de conceptos atípicos tanto estadística como contablemente? Bueno, Emilio, si no te entiendo mal, en el ejemplo veía que lanzábamos una factura de compra, un abono, en la que cuando alimentamos esa factura se genera, por supuesto, movimientos de contabilidad, como el concepto no ha sido solo sobre un aspecto contable, sino que ha sido a partir de un concepto asociado a una plantilla de cliente-proveedor, todo asociado, dependiendo de si estamos haciendo facturas de compra o abonos de venta, automáticamente llega a esa estadística de plantillas para poder unificar el dato y poderlo analizar. ¿Vale? Más preguntas. Tengo aquí, Juan me pregunta, ¿realmente se puede modificar la negociación realizada si la cadena cambia o añade una condición a mitad de un periodo? Sí, nosotros tenemos la posibilidad de, tú has
desarrollado una plantilla con unos determinados conceptos, con unos determinados escalados, y a partir de ahí generamos unas facturas que automáticamente generan una estadística. Bien, si la factura es o sea, si el concepto es dentro de factura, evidentemente eso no puede modificarse, es decir, esa estadística va directa al dato y no es posible, a no ser que abonemos, no es posible modificar el dato. Pero si a mitad de un periodo cambia una condición, no un concepto, porque también tendríamos un problema, pero si cambiamos parte de un escalado en la que van a otros factores o van a otras condiciones, por supuesto que se podría cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un recálculo de las plantillas, porque en realidad lo que nos está pasando el cliente proveedor es sobre qué concepto y en qué fecha. Pero en realidad no nos está diciendo sobre qué escalado. No está bajando a decirnos, si yo esto te lo estoy pasando porque he vendido tanto de esta marca o tanto de esta familia de productos, ¿vale? Pero no está, en principio, como no está diciéndonos eso, nosotros lo bajamos todo al concepto, ¿vale? Lo que pasa es que nuestras estadísticas por debajo, al llevar dimensiones y al llevar productos y familias, las ubicamos en un determinado condición de escalado, ¿vale? Más cositas que tengo por aquí. Me pregunta Paulino, devoluciones. Una de las condiciones más complejas de gestionar son las devoluciones de campaña, las cuales pueden ser libres y al final de la campaña te encuentras que has vendido 100.000 unidades y te devuelven 50.000, y te devuelven 50.000, las cuales están listas para tirar a la basura, por lo que pierdes los costes de las 50.000. Asumes costes de transporte, devolución, costes de manipulación y costes de destrucción. Sí, todo esto, Paulino, en realidad, si se trata bien, si se hace correctamente, no se debería de hacer contablemente hablando solo. Me explico. No es posible que cuando a ti te hacen una devolución o te hacen un transporte, todo Business Central tiene una solución de cargos. Esos cargos, por devoluciones, por transporte, por todo lo que se nos ocurra, por diferencias de precio, todo lo que se nos ocurra, tiene que aplicarse a cargos para que esos movimientos de valor, si sois conscientes un poco de lo que hablo en BC, todos esos movimientos de valor queden reflejados y afectados por todas estas devoluciones para, por supuesto, en todos los costes parecerían indirectos, pero son directos, ¿vale? Para que todos estos costes directos se reflejen al final de año. Si todo lo haces, a todas estas devoluciones o abonos o lo que sea, lo hacemos como abonos a cuenta, tenemos un problema. No eres capaz de ninguna manera, pero de ninguna, sacar una estadística correcta de lo que estás perdiendo. Utilizando cargos, sí, ¿vale? Pero es una obligatoriedad desde mi punto de vista utilizar en Business Central cargos, ¿vale? Me dice Gonzalo, es un cliente, no sé muy bien a qué te refieres, Gonzalo, perdóname. Vale, ¿podrías definir? Sí, me preguntas más abajo, me has preguntado primero y luego después. ¿Podrías definir el concepto de cadena? ¿Es un grupo de clientes que heredan las condiciones? Sí, el concepto cadena, bueno, hablando en Business Central de los conceptos globales que tiene dispersos por ahí, hay clientes de venta, clientes de facturación, direcciones de envío, pero ojo, hay dimensiones. Entonces, hablábamos de, ¿y si tengo que aplicar plantillas a una cadena? Bueno, dimensiones podríamos estar hablando de un grupo de cadenas en la que yo quiero ver, por ejemplo,
todo lo que he facturado a X clientes de facturación que pertenecen a la misma cadena, pero esa cadena ya sería una dimensión, ¿vale? No sería solo un cliente de facturación, porque clientes de facturación es solamente a quien mando las facturas. Pero claro, esos clientes de facturación pueden pertenecer solo a una cadena. Entonces, quisiera de alguna manera agrupar esos costes-beneficios, por supuesto, a la cadena y ver la estadística, incluso poder negociar a nivel cadena. Sí, por eso os decía que la jerarquía depende mucho de cómo tengamos configurados los distintos clientes. Ya os digo que, claro, la plataforma es un cliente de venta, pero tienen que estar arropadas por un cliente de facturación. Y todos esos clientes de facturación podrían estar arropados por una cadena o X cadenas. Sí, por supuesto. Entonces, dentro de las plantillas, dependiendo las dimensiones, porque yo os he hablado de marca y familia, pero la configuración es opcional. Yo lo he puesto ahí como ejemplo, pero las dimensiones que se eligen dentro de los atípicos son opcionales. Y entonces podemos decir, pues quiero meter en las plantillas que valgan para X clientes, perdón, para X dimensión. Pero es que además dentro de las plantillas hay filtros de cliente, no tiene por qué ser a una. Entonces yo elijo una plantilla, la conformo, se la asigno a N clientes y entonces todos esos clientes tienen esas condiciones, pero ojo, porque dentro de cada una de las plantillas puedo elegir cuando se vaya a aplicar qué clientes se ven afectados por cada uno de los escalados. Entonces, bueno, la verdad es que es bastante jugable. Hay muchas formas de hacerlo, pero sí o sí tenemos que jugar con dimensiones. ¿Vale? Tengo una última y acabo, a no ser que me salgáis, tengáis alguna cosilla más. Bueno, ¿con qué proveedores, me pregunta Ana, ¿con qué proveedores de EDI trabajáis? Bueno, no lo quise decir antes, no pasa nada. Por ahora Edicom y SERES. Hay muchos otros, ¿vale? Pero Edicom y SERES son con los que hemos trabajado siempre. No tenemos preferencia por ninguno, no sé si indiferente. Así que, bueno, ellos, digamos que tienen unas interfaces publicadas y nosotros nos adaptamos a las mismas. Sí que es verdad, y no os voy a engañar, la cadena X. Yo es que mando así los pedidos y es que, claro, y la cadena Y dice, yo es que mando así los pedidos y, bueno, hay cosillas que retocar, no digo que no, pero bueno, son configuraciones, pero nos va a un 99% las interfaces están recogidas y en principio funcionan al 99%. Algún caso, condición que retocar, pero poco más. Bueno, pues por mi parte nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido y para cualquier cosilla, pues ponerse en contacto con nosotros y poco más que añadir. Muchísimas gracias.